ofrece. Vamos a darle. ¡Vamos Internacional! ¡Vamos Inter! ¡Qué barbaridad! Mataremos los putos do Galo e roubaremos as vagas de Grêmio na Sula! Mucho más que amor, esto es el Inter. Vamos ya camino al estadio, vamos ya camino a ver Beira Río, que es el estadio oficial del Internacional de aquí de Puerto Alegre. Y es que mirad la que hay liada. No tenía pensado grabar todavía porque estamos a cosa de todavía 1 kilómetro. Pero es que mirad la que hay. Está lleno de coches, una marea roja que no sé si da para apreciar, pero llega hasta el final de esta avenida, que grande es. Eso sí, hemos visto que la circulación, el tránsito, es un auténtico caos, porque hay desde autobuses repletos y llenos de gente cantando, al más puro estilo argentino, que ahora lo enseñaremos, hasta policía todo el rato pasando por aquí. Y eso sí, lo que no falla tampoco es nuestro amigo el viento. Y es que esta es la avenida, la típica avenida, nos han comentado, que es por la que baja toda la afición del Internacional y es la que conecta con el propio estadio. Y sin ir a más, esta calle está llena todo el rato de gente vendiendo o zapatos, camisetas, todo tipo de complementos. Por ejemplo, aquí tenemos gorros, ahí chapó, boné. Sí, la verdad que todo lo que hemos estado viendo del Internacional, o sea, marcas, camisetas, están... O sea, me gusta mucho lo que es la camiseta. De hecho, tenemos una aquí y todo. Ese diseño me gusta a mí mucho. Y de Adidas, que yo no sabía ni que colaboraba con Adidas. Y la verdad que el diseño y todo bastante guapo. Antes que nada os voy a mostrar estos puestecitos. Como veis, si se os ha olvidado vuestra camiseta, bandera, cualquier tipo de cosa que necesitéis, cualquier souvenir, eso no falla aquí, siempre la tiene. Y lo que os contaba, hay una cosa que me gusta bastante, que es que el propio club, ahora que... ¡Vamos Internacionales! ¡Vamos Inter! Hoy gana contra o Galo. Otra Galo. Mataremos los putos do Galo. Mataremos, no se puede parar. Mataremos los putos do Galo e roubaremos as vagas de Grêmio na Sula. Siempre el Gremio lo menciona, lo tiene. Y bueno, sí, lo acabáis ya de presenciar cómo es el ambiente, lo que se juega hoy aquí. Y es que lo que quería deciros es que el propio club, para este partido, como es muy importante porque el Internacional se está jugando el no descender o sobre todo estar tranquilo para estos últimos partidos, se enfrenta a un rival directo como es ahora mismo el Galo, el Atlético Mineiro, que van, para que os hagáis una idea, uno va el 14 y otro va el 15. Y lo que ha hecho, sí, y lo, hermano, pues, la Inter, la mujer. Pronóstico para hoy. Eso, bueno, ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, toda la gente se nos... Alguno ha empezado la previa temprano, ¿no? Pero ahora sí, a ver si me dejan contarlo. Lo que quería deciros es que el propio club, el propio Internacional, ha puesto los ingresos, ha puesto los tickets a la venta mucho más baratos de lo normal. Normalmente se tienen puestos a unos 200, 220 reales y hoy para este juego, para este partido, como se juegan tanto, lo han puesto a solo 20 reales. La conversión rápida son 3 euros. Imagínate un partido de esta categoría en este estadio y en este equipo por solo 3 euros. Os han avisado también, aquí la palabra Gremio o azul está prohibida, o incluso tricolor. Mira, y estos son los autobuses que veníamos diciendo. Este viene calmado, donde viene la gente bastante más familiar. Y como veis ya empieza a llegar el olor, el buen churrasco, el buen asado gaucho. Y eso significa, ¿sabes qué, no? Que vamos a estar ya al lado del estadio. Y efectivamente, estadio Beira Río. Y es que el estadio Beira Río, que ya lo empezamos a ver justamente por ahí, que está asomando. El otro es un edificio antiguo que ahora está en reformas porque quieren hacer como una especie de gimnasio, academia. No lo sabemos muy bien todavía. Un centro multifuncional donde se sí, pero lo más tradicional creo que lo tenemos enfrente, que es en el parque de enfrente del lago de Guaíba, que es justamente el mar que baña la ciudad de Porto Alegre. Mirad lo que es, decirme que no tienen tradición por los churrascos. Aquí, vamos, lo siguiente. Vemos como aquí en los propios parques dejan encendidas estas especies de churrasquería para hacer ahí tu asado. Una especie de asador improvisado. Tu parrilla. Sí, una parrilla para que la gente cuando venga a la previa, normalmente se trae su propia carne, su propia bebida. Y ahí ya se montan como, mirar esto.
sea, esto ya lo tienen ahí montado. O sea, carne, bebida, fútbol, decirme para qué más. Mira, por ejemplo, vamos a preguntarle a estos de aquí que lo hemos visto con muy buena vida, a ver qué es lo que están tomando. Es que el puestecito que tiene improvisado. Licença aí, amigo. A gente tá filmando um primeiro jogo do Internacional. Somos da Espanha. Espanha, tá ok. Não, obrigado, viu? Estamos falando sobre... Aqui tem uma costume muito grande sobre o assado, sobre a carne. Ah, ele é o chefe. Mostra para él. No. O sea, nos lo ofrece de todo, obrigado. Muy buena la Y carne. aquí creo que no hay nada más típico. Mira los asadores. Mira los asadores. Ay, Yo creo que aquí en Brasil pasa una cosa y es que, igual que en España, hay uno que cocina y el resto con su cerveza miran cómo se cocina. Vamos a darle- Ya no Se sube. vive, sí. buah, él sabe, ¿eh? Él es bebida, Rafael futebol Todd. y asado. Buah, qué pinta. El maestro parrillero. ¿Qué hizo? Mas vos se conoce esa canción. O sea, nos están poniendo la tapared cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía. La historia es muy buena porque su familia, él es brasileño, pero su familia es de Argentina y esa familia vino de España. Por eso ahora me está poniendo música flamenca que él conoce. O sea, lo que menos me esperaba era Esto es la escuchar cuando pase por el puente Triana. Paco de Lucia, quando teve em Porto Alegre, Aham. ele fez o show e aí ele entrou foi- em contato e Aham. ele descobriu que tinha um restaurante típico de flamenco, que tinha aula de dança de flamenco, que se chama Tablada Andaluz. E ele foi jantar no Tablada Andaluz. Porque él le preguntó para mí, él me ha preguntado, ¿tú conoces a Paco de Lucía? ¿Cómo se...? Y yo así diciendo, ¿cómo Paco de Lucía llega hasta aquí? Agradecemos mucho. Y sobre todo, esperamos ya para Vitória y el churrasco. Fue al dos. Aí, maneiro, Obrigado, cara. Dale. Vale, oye, vamos para lá. Vale. O sea, cómo en la vida, cómo es la gente. Lo primero que nos dicen al llegar a esta ciudad, bueno, General Sur, la gente va a ser poco receptiva. Y Yo diferente, nos sí. dijeron diferente, que íbamos a notar un cambio. Y yo insisto en eso. Y aquí estábamos simplemente queríamos mostrar cómo es la cultura del asado, porque aquí es muy fuerte. O sea, tienes a mucha gente, lo veis atrás con su música, con su carne. Y de repente nos hemos encontrado con una persona de Puerto Alegre que tenían bastante influencia por Sevilla, que uno lo habían visitado. Conocía incluso a cantautores flamencos. Que incluso, a ver, que yo no los menciono tanto o no los he escuchado tanto, pero ellos tenían ya sus listas. A mí es que soy bastante fan y Paco de Lucía, que te conozcan en Puerto Alegre a más de, yo qué sé, 2000 kilómetros de distancia de Sevilla. Pero nos damos cuenta de que fueron personajes, en este caso de la tierra, de Andalucía, de España, que fueron internacionales y solo a veces cuando sales, solo a veces no, siempre cuando sales Es cuando te das cuenta de la magnitud. Punto y aparte de esta experiencia, vamos a ir poniendo ya rumbo al estadio. Punto y seguido, no punto y aparte, punto y seguido. Es verdad. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? A mí Porque- no me quiera O sea, y es romper que, ya la tarde. oye, ¿y la carne? ¿Qué me dices de la carne? La carne estaba de buena. Antes de entrar al estadio nos hemos cruzado con una parada que yo creo que es de la torcida organizada, que son de los socios más fieles, porque está a rebosar. O sea, la gente, ahora os vamos a enseñar. Les han puesto sus conos y todo. Porque se para va- pillar un carril de la carretera es O sea, es lo más icónico que he visto aquí, que tienen hasta su propio carril porque saben que como no van a respetar se van a salir. Y ahora sí, con estas victorias que tenemos aquí a nuestras espaldas, que no nos hemos podido resistir a subirnos, vamos ya camino al estadio. ¡Qué barbaridad el estadio y toda la gente que está llegando alrededor de él! O sea, mirar cómo está todo plagado, es como una cúpula de hierro que parece que tiene como dientes de león. Ahora creo que el principal problema es que no te atropelle un coche lo primero y encontrar la puerta, porque no soy consciente de la cantidad de gente que hay, una marea roja y blanca que ya muchos equipos quisieran. Cosa que acabamos de ver en el suelo que me ha encantado, es un detallazo que hay placas que creemos que son en nombre a los socios más fieles, supongo que son los más antiguos. También había estatuas a jugadores más emblemáticos en los alrededores del estadio. Y ahora sí, llegó la hora de entrar. Puerta número 7, así que en 2 segundos nos vemos. Acabamos de llegar y mira la que hay liada antes solo de entrar. Y todavía no hemos ni entrado al campo.
espalda, la que hay liada solo para subir. Y ahora sí, primera impresión del estadio Beira Río. ¡Qué auténtica barbaridad! O sea, el estadio es grandísimo. Si no me equivoco, tenía una capacidad de hasta 60.000 personas o más. O sea, al estilo del Maracaná. Vamos, Inter! ¿Cómo es el pronóstico de hoy? Micael, No, o pronóstico. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Bem Inter jogado. pra cima. Inter pra cima. Creo que ha sido la entrada más gloriosa, con más aura que he estado hasta el momento. ¡Qué auténtica barbaridad! Mira esto. Literalmente entendemos ahora por qué la gente ha llegado tan temprano, porque no hay hueco. No hay ningún hueco. Y mirar cómo los chavales están subidos ahí arriba. O sea, ¿cómo lo harán? O sea, no me ha dado tiempo ni a decirlo, pero el partido ha comenzado justo cuando estábamos subiendo. O sea que pitido del inicio. Vemos cómo se acuerdan de sus fieles amigos tricolor, alias Gremio, que siempre está presente en los cánticos de aquí. ¿Cómo se escucha? Lo primero que vemos es ese sub y baja tan característico que se acompaña siempre de la manita de esta canchera que todo el mundo le sigue y va poco a poco haciendo el ritmo. Y qué impresionante es ver a niños pequeños que son los que manejan las propias telas. Vemos justamente aquí a uno al lado que siempre está animando a la gente. A nada que deja uno parado, le mete un chillido para que se anime. Le dice, venga, dale, va. No paran de empujarme, o sea, no sé si es porque me han visto con la cámara o algo, pero todo el rato empujando a Poncha. De hecho, nos hemos tenido que cambiar de sitio porque nos han dicho que ahí con la cámara no se puede echar. Y oye, respetable, nos hemos movido rápido y parece que había una expulsión del Atlético Mineiro, así que han celebrado todo el estadio. O sea, este estadio, esta afición no afloja. Y alguien muy familiar que está aquí jugando en el campo, que no lo sabía, me lo ha dicho mi hermano, es Gabri Mercado. Y con tanto dato no me ha dado tiempo a comentarlo, es lo gigante que es el estadio. O sea, es un círculo que no sé si se apreciará en cámara, pero es inmenso. O sea, el estadio es ovalado y aunque esté techado, la inmensidad del estadio te deja chico en cualquier lugar que esté. Mucho más que oficio, mucho más que amor, esto es el Inter. Lo malo del estadio que es rollo olímpico, que a mí es algo que no me acaba de gustar porque, como vais a ver, se quedan siempre separados los banquillos o los fondos y preferencias del propio campo y no da muchas veces la sensación de ser un estadio que apriete, que sea tan caldera. Y este sí que es un ambiente argentino total, la influencia se nota que Porto Alegre está justo en la frontera con Uruguay y Argentina, porque ya empieza con los silbidos, la propia grada de animación, es otro ritmo, o sea, se nota simplemente al oído. Penalti para el Atlético Mineiro. Y va a verlo al VAR, ojo que lo anula y todo. Y se viene arriba toda la grada, porque tiene toda la pinta que se anula. ¡Ah! Se anula, no es penalti, cancelado. Y decirme también que no he podido tener peor suerte que en el único sitio en el que estaba y he podido estar más o menos a gusto viendo el partido, se me ha puesto delante. O sea, venga ya, o sea, ¿cómo veo yo? Esta es la canción de no me importa dónde vaya, yo te voy a apoyar hasta el fin del mundo, a tu lado siempre voy a estar. 9 minutos de añadido, completa locura. Mira,
de la primera parte, aun con uno más, no ha servido de nada. Vamos a ver si en la segunda, aunque sea, cantamos un gol. O sea, estaban lanzando camisetas y mirad quién ha sido el que la ha cogido. O sea, de entre todos los que había, yo digo, no será capaz. La pillábamos con manillo al dedo. Gracias al Colorado. Sale el equipo y ahora sí va a empezar la segunda parte por fin. Un gol, por favor, que son uno más. Me he fijado alrededor del estadio que está decorado siempre con guiños al propio Colorado, aunque lemas como eres el más grande de aquí, el equipo del pueblo, o a otras como la nación que ama el Inter. O sea, está todo relleno el estadio de mosaicos o tifos para siempre adorar al equipo. ¡Ay, Dios mío, la que acaba de tener! Otra vez que se pasea el balón por el área pequeña y ninguno remata, tío. ¡Vamos! Cuando parecía que iba a sacar amarilla, otra roja. Y ahora sí se le ponen las cosas muy feas al Internacional, ya que con uno más le estaba costando y ahora, si no entra al VAR, se va a quedar en 10 contra 10. Y ojo que lo llama el VAR, llama al árbitro el VAR, nada, arriba, y le quita la tarjeta al VAR. Celebra otra vez Internacional, la tercera vez que va al VAR. Cachaza en la mano. También que lo hemos tenido que preguntar, las banderas que están alrededor, que son amarillas, rojas y verdes, no es que sean de aquí del Internacional, del equipo, sino que representan la bandera del estado, el estado de Puerto Alegre. El portero, de verdad, el portero del Atlético Mineiro. ¡Qué barbaridad! Todo el mundo con la mano en la cabeza. Y es que, como habíamos dicho, aunque pareciera que pudiera estar vacío el estadio, hay un total de 32.000 personas. O sea, tela. Que aunque parezca que no está lleno, mucho más que en otros estadios. 6 minutos le quedan a esto. No tiene pinta de que se vaya a mover el marcador, pero confiemos. Amarilla por piscinazo, amarilla Carbonero por piscinazo. Y ahora sí, final de los 90 minutos, no ha podido ser. Mira que había añadido, mira que el Inter ha jugado con uno más, pero cuando se empeña la bola en no entrar, no entra. Hay que tener raza para jugar en Beira Río. Me quedo con esa frase. Y eso ha sido todo. Lamentablemente no ha podido ser. Encima no ha habido goles. Ha sido un partido feo, diría yo. Lo ha cambiado todo la expulsión temprana y luego se ha defendido el Mineiro, el Atlético Mineiro. Pero lo ha intentado hasta el final. No tenía mucha calidad, hay que decirlo, no ha tenido mucha calidad. El partido en general te diría, porque en general no ha habido nadie que destacara, uno por ser uno menos, y el Internacional se nota que no le llegaba, que sí, está lejos de esa historia y todo ese recorrido que hemos visto que tiene. Sin brillantez el Internacional. Aún así la hinchada ha estado hasta el último minuto creyendo, sí, ha tenido alguna ocasión, todo ha sido de centros laterales, no tiene nadie que meta un buen pase o que haya podido meter un buen pase, pero al fin y al cabo lo que sí que hemos visto que la afición nunca falla, que hasta en malos momentos, como nos han dicho que están peleando por el descenso, peleados con el entrenador, la directiva, y que en general no hay fichajes, pero el estadio casi lleno, que eso dice mucho de la afición. O sea, al fin y al cabo todo esto es algo que no miente. Pero bueno, no ha podido ser. Hoy el único ganador me da a mí, que es el que tenemos justamente aquí al lado, sí, con su camiseta que ha pillado. O sea, me he quedado boquiabierto totalmente. Y eso sí, como siempre, os leemos en comentarios. Dadle me gusta si realmente lo estáis apreciando el contenido. Y más allá de eso, queremos saber cómo va vuestro ranking, cómo van vuestras posiciones de estadios y equipos que más os están gustando. Y os animo también a que si tenéis alguno que no tiene que ser el vuestro propio, pero que digáis, ostras, este hay que visitarlo, os vamos a estar leyendo. Así que sin más dilaciones, vale. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my